Bueno, empezamos. Entrevista con Sara, que fue expresa política en la dictadura argentina. Hoy es 5 de abril de 2016. Estamos en la sede del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Sara, muchas gracias. No. Te agradezco mucho. Quería que empezaste presentándote para quien vea esta entrevista. Bueno, la agradecida soy yo primero que todo porque, bueno, para nosotros es muy importante contar todas estas historias y empezar a unirnos entre los países que nos sirva para todos, porque nosotros luchamos por la patria grande, ¿no? Por la unidad latinoamericana. Así que gracias a ustedes. Bueno, yo soy Sara Liliana Whiteman, tengo 61 años, soy profesora de educación física, jubilada en la provincia de Córdoba, y ahora me dedico al tema a partir de mi jubilación, con más tiempo al tema de los derechos humanos en la provincia y a nivel nacional. Soy miembro de la Asociación Nacional de Expresos Políticos Argentinos, que es a partir de la primera formación, que es la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba, que surge en el país. Empezamos a unar esfuerzos con compañeros de otras provincias y nos unían varios objetivos, ¿no? Bueno, formamos la Asociación Nacional, y la Asociación Nacional nos permitió unificarnos en 3 objetivos que estaba diciendo, que uno era las leyes reparatorias, porque en realidad sabíamos de la problemática de muchos compañeros. Nosotros, cuando hablamos de las secuelas producidas por el Estado terrorista, sabemos que todos padecemos torturas físicas y psíquicas, ¿no? El que dice que no las tiene es porque realmente está mal, y el poder hablar con los compañeros y ver que todos estamos afectados por lo que fue el terrorismo, por las condiciones que fue la última dictadura cívico-militar en Argentina, que fue muy cruel, muy dura, las condiciones en que nos fuimos secuestrados, torturados y pasado el resto del tiempo en la cárcel. Entonces nos dio la pauta de que teníamos que organizarnos para poder ayudar a los compañeros que estaban en peores condiciones, ¿no? Aquellos compañeros que no pudieron conseguir trabajo, que no se pudieron reinsertar laboralmente, son los que peores estaban. Teníamos compañeras que ni siquiera tenían para comer, que los fuimos buscando y que nos enteramos uno que limpiaba vidrios, que abría las puertas de los autos. Bueno, teníamos de todo, hasta gente que pudo insertarse laboralmente y que estaba muy bien económicamente, hasta bueno, gente que estaba muy mal. Y entonces decidimos organizarnos y armar un tipo censo casero, diríamos, con una serie de preguntas que le hacíamos a los compañeros para poder saber más o menos la dimensión del daño producido a los compañeros y ayudarlos. Sara, volviendo un cachito solo, ¿cuándo usted empieza a militar en este tema? ¿Cómo te involucras en todo ese proceso? Yo empiezo con un grupo de compañeras a juntarme en mi casa para los años nuevos. Nos juntábamos un grupo que habíamos estado juntas presas. Entonces dijimos, sería bueno que empezáramos a juntar, porque nos daba mucha alegría juntarnos para el fin de año. Venía la Vicky a mi casa, venía la Chabela, venía la Vivi, bueno, un grupito, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sería bueno que empezáramos a juntar, pero lo hacíamos desde el lado afectivo nomás. Después, cuando entramos a juntarnos del lado afectivo, dijimos, no, acá están pasando muchas cosas que nosotros necesitábamos juntarnos para poder hablar, recordar entre nosotros las cosas que habíamos vivido y que muchas veces ni se hablaban. Había muchos compañeros que nunca más pudieron hablar de lo que nos había ocurrido. Y entonces, el juntarse nos resultaba, bueno, poder contarnos, nos necesitábamos poder hablar, porque pasaron muchos años que los expresos habíamos sido como marginados de toda esta lucha que venían llevando abuelas, hijos, familiares. Es como que el expreso estaba aparte. Algunos compañeros se incorporaron después de recuperar la libertad a familiares desaparecidos, estuvieron un tiempo, después se fueron, y a los expresos no. Entonces nosotros alrededor del año 2002 dijimos, nos vamos a empezar a juntar, y me acuerdo que empezamos en el año 2002, le pedimos a familiares que nos prestaran la casa para poder juntarnos, y empezamos a juntarnos un grupo, y llegamos un día del amigo que éramos 100 compañeros, que nos habíamos juntado, y la emoción de cuando entraba compañeros que no nos reconocíamos físicamente, ¿no? Los que ya veníamos yendo a las reuniones, sí, y abrazarnos y besarnos y acordarnos después de tanto tiempo, volver a juntarnos con gente que no lo vimos más. Yo iba a las marchas del 24, yo iba a verse a dar vuelta a la plaza, alguna gente la había visto, otra gente nunca más la habíamos visto. Y entonces fue empezar a encontrarse. Y el hecho ese, bueno, a nosotros nos unió.
y aparte se veicinaban las investigaciones de los juicios. Y yo recuerdo que llego a familiares porque vine un día a dar la vuelta a la plaza con las madres y justo venía el antropólogo que era para investigar reconocer si había cuerpos de los compañeros que se encontraban, cómo se hacía para que se empezara a donar la gota de sangre para que se pudieran reconocer los cuerpos. Y voy a la primera reunión con Darío Olmos, que era el antropólogo que estaba encargado aquí en Córdoba. Y bueno, y ahí me insistieron, quédate en familiares. Yo venía del trabajo gremial en la UPC y bueno, ya me meto en familiares a trabajar. Y ahí, UPC, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que yo era docente de educación física, así que había sido delegada. Sacamos la intervención del gremio en el año 82, en 83 ya nos empezábamos a agrupar, a reunirnos en la UPC, y entonces sacamos la intervención del gremio. Y me acuerdo que formamos una lista bastante unitaria, ¿no? Venían peronistas, radicales, comunistas, socialistas. Mira vos, la dictadura hizo la posibilidad de juntarnos, dio la posibilidad de juntarnos, a pesar de las diferencias que uno venía de la militancia, que era diferente. Creo que semejante dictadura nos juntó a muchos. Y yo digo, ¿no? Como ahora no nos juntan, algunas cosas nos separan, ¿no? Otras cosas que son menores. Y que hemos perdido un proyecto nacional que nosotros apoyamos como expresos políticos, por muchas veces por divisiones internas, por cosas que nos pasan, y por supuesto acá en Córdoba hemos tenido mucho la derecha peronista y nos afectó también, ¿no? Reconocer que los medios de comunicación son muy importantes, no solamente la división nuestra, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí dijimos, bueno, se venían los juicios, porque ya venían los antropólogos, ya venían el reconocimiento de si había cuerpos en el cementerio de San Vicente, investigar, porque había denuncias hechas. Entonces nosotros teníamos que colaborar con todas estas cosas de los compañeros desaparecidos. Hacíamos listas de lo que nos podíamos acordar de nuestros compañeros de militancia. Nos pasaban listas los compañeros de hijos que estaban haciendo un registro y nosotros los llevábamos a las reuniones y aportábamos si conocíamos a alguien más o no. Eso fue lo que más o menos nos empezó a juntar, el tema de los juicios y la unidad de la Asociación Nacional para lograr estos objetivos, ¿no? Que era la reparación histórica, los juicios, y unificarnos nosotros como expresos políticos, porque no teníamos voz. Es como que teníamos que participar en los juicios, que era nuestro objetivo, condenar a los genocidas, y cómo íbamos a estar si no nos organizábamos. Y por suerte hoy, por ejemplo, se necesita ubicar un compañero que vive en Italia, y bueno, nosotros tenemos el mail de la compañerita de Italia, y nosotros tenemos compañeros que sabemos dónde están, o mandamos mail, por ejemplo, tenemos un registro de mail muy importante, y bueno, y sabemos que el compañero está dónde vive, y que podemos aportar a la justicia estos datos que sirvan para ubicar a los compañeros, ¿no? Verlas, por ejemplo, compañeras de Italia que declaran desde Italia, y ir al juicio y verla a través de la pantalla de la videoteleconferencia. Esa compañera es una emoción porque no nos hemos visto nunca más, ¿no? Y bueno, escribirnos por mail sí. Así que fue una cosa muy linda, muy emocionante y de mucha unidad. Bueno, yo soy Manuel Nieva. Digamos como que soy sobreviviente de la época de la dictadura militar. Estuve en este lugar secuestrado y luego fui junto con mi esposa y otros compañeros fuimos llevados a la cárcel del barrio San Martín, la UP1. Digamos como que ya lo demás es conocido, ¿no es cierto?, de qué forma los presos políticos de la Argentina, muchos fueron desaparecidos, otros fuimos presos, otros fueron fusilados. Justamente este sábado por primera vez vamos a entrar a la cárcel, en los lugares donde estuvimos detenidos, y bueno, recuperar esa memoria, porque también ese sitio va a ser un espacio nuevo de la memoria. Quería un poco hacer alusión a cómo fue el proceso de incorporación después de salir de la cárcel a la actividad en los organismos de derechos humanos. Sara recién comentó cómo fue el proceso en que se inició de su casa y después cómo fuimos incorporando a esa iniciativa. Pero los tiempos fueron distintos. Por ejemplo, yo quiero resaltar que los presos políticos
la mayoría de los presos políticos, los desaparecidos, la mayoría somos trabajadores, provenimos de una clase social que tiene que ver que después de salir nos resultaba muy difícil incorporarnos a la actividad política porque teníamos un problema a resolver, que era el caso del trabajo. Mi esposa tampoco trabajaba. Cuando salimos no teníamos nada, fuimos a vivir en un garage en la casa de una hermana, sin trabajo durante 8 o 9 años. Es decir, en total, desde mi militancia sindical, que se inicia en el año 60, en el 62 quedo cesante. El otro día contabilizaba los años que estuve cesante. 20 años estuve cesante. Durante el transcurso del año 60 al 94, al 2005 que entré acá a trabajar. 20 años. ¿Por qué digo eso? Tuve que hacer ese raconto porque tuve hace 15 o 20 días me hicieron una evaluación de los daños psicológicos y entonces tuve que preparar, digamos, daños psicológicos y daños materiales y físico. Bueno, todas las enfermedades que tengo también las pude expresar y justamente recién reconocí a través de memorizar que estuve 20 años sin trabajo. Yo actualmente tengo 8 hijos, 6 con mi primera esposa que estuvo conmigo en la cárcel y 2 hijas posteriores, ¿no? Volví con mi primera esposa, pero digo esto porque la vida económica nuestra no es la misma que de algunos compañeros de sectores sociales, digamos, estudiantes que después terminaron la carrera, en fin, lograron mejores condiciones de vida que aquellos que veníamos de los trabajadores, de la clase trabajadora más. Eso quiere decir que... Y entonces cuando yo regresé a Córdoba, después de muchos años de estar fuera de Córdoba, me incorporé justamente a este grupo inicial que ya se reunía y bueno, y a partir de entonces, el 2000, ¿cuánto? En el 2002 empezamos 2002. a juntar. Sí, yo volví a Córdoba, sí, en 2002 más o menos, me empecé, 2002, 2003, ahí nomás, Sí. al poquito tiempo. Y bueno, fuimos incorporándonos y en esta actividad que Sara comentaba recién, fue muy difícil volver a juntar a tantos compañeros dispersos tratando de resolver sus problemas, ¿no? Pero realmente Córdoba creo que fue el ejemplo, porque desde Córdoba construimos la organización a nivel provincial primero, después construimos a nivel nacional y fuimos los impulsores de un encuentro internacional latinoamericano, ¿no? Sí, latinoamericano, en la ESMA. Es decir que en nuestra historia, y fuimos parte, digamos, esencial en la elaboración del proyecto de ley que tenemos, de la ley que hoy tenemos, la ley de reparación económica. Y en Córdoba contribuimos también a la ley provincial y bueno, y los sitios de memoria, todo. Creo que si hacemos un balance, nosotros como expresos juntos con abuelas, madres e hijos, hicimos una labor extraordinaria que ojalá la historia recoja toda esa experiencia. Manuel, ¿cuándo vos ingresas a militar en la democracia en estos temas? ¿Vos militaste también en familiares o ya fuiste a expresos? No, directamente a expresos. ¿Y cuándo ingresas? Antes, por supuesto, me reincorporaron al trabajo en la empresa que yo trabajaba y bueno, en el correo, trabajaba en el correo. Y bueno, ahí fui delegado, dirigente sindical, toda la vida fui dirigente sindical. Desde los 16 años que entré a trabajar, a los 18 tuve mi primera cesantía. Bueno, y te cuento todo esto, ¿no es cierto? Cuando me reincorporan el correo en el año 84, entré a volver a militar sindicalmente. Bueno, todo ese proceso, digamos, me tiene a mí como un referente muy fuerte a partir de que había sido preso político y aparte que tenemos compañeros desaparecidos en la empresa, dirigentes sindicales. Bueno, todo eso fue abonando un camino, digamos, de prestigio
recuperar el prestigio a nivel sindical. Pero bueno, hasta que en el 94 la política económica de Cavallo privatizó, y Menéndez, privatizaron la empresa de correo, nos dejaron afuera todo aquello que teníamos, digamos, nivel de la estructura jerárquica de la empresa y muchos años de servicio. ¿Y cuándo ingresas en militar en la Asociación de Expresos? Ahí casi simultáneamente, cuando se van organizando en la calle 9 de Julio. Sí. O sea, eso más o menos. Alguna otra, bueno, hay muchas cosas, pero si me adelantas. Sí, en realidad nosotros, la mayoría de los compañeros que veníamos de la militancia política, ¿no? Antes de la dictadura. En mi caso, yo vengo de la Federación Juvenil Comunista. Y la detención mía se produce en la terminal de ómnibus un 20 de noviembre con mi compañero, que era Carlos Alberto Dambra, que era, le decían el nona porque tenía canita y estudiaba educación física igual que yo. Y entonces nos llevan de la terminal de ómnibus los milicos, había un operativo militar, como sucedía en toda la provincia y en todo el país. Había operativos militares, había operativos en la calle con gente vestida de civil, que eran las patotas de la Perla, de la Ribera, de la D2. Nos llevan, nos piden los documentos y nos suben a un camión, y en realidad el día que nos suben al camión, yo siempre lo cuento porque me dicen, ¿me vas a esperar? Entonces yo, de puro amor en ese día, le digo toda la vida, porque iba a ser toda la vida esperándolo, porque por supuesto yo lo amaba, y entonces fue toda la vida porque está desaparecido. Entonces yo siempre lo cuento, ¿no? Porque él no pensaba, y todavía me decía, bueno, no te preocupes que te van a largar enseguida, y yo estuve 2 años y medio presa, ¿no? Son las historias que uno dice, éramos tan jóvenes, tantas ilusiones, tantos proyectos de vida, y nos cambiaron a todos el proyecto de vida. Con lo que le cambiaron la vida a Manuel, se la cambiaron a todos los compañeros. Éramos muy jóvenes cuando nos agarran, ya en el 74, yo militaba en la Federación Juvenil Comunista, y nos agarran por el aniversario de Chile. ¿Cómo se une, no, la parte de Latinoamérica? Nosotros salimos a repudiar el golpe de Estado en Chile, en el año 74, un 11 de septiembre, y salimos desde el local partidario que quedaba acá cerca, la calle Obispo Trejo, y nos agarran de atrás con balas de plomo. A una compañera le pegan un gas lacrimógeno en la cabeza, y año 74, ¿no? Como ya este gobierno, la última democracia que ya teníamos, que estaba Isabelita, que ya Perón había muerto en julio, y entonces nos agarra a nosotros con un gobierno muy democrático, muy débil, ¿no? Isabelita, López Rega, y que tiraban más para la derecha de Perón. Nosotros salimos a repudiarlo, y ahí nos agarran. O sea que ya en el 74-75 ya se vivía en nuestro país una especie de casi de dictadura, la persecución a muchos compañeros, ya había compañeros presos políticos, ya había compañeros fusilados en la calle, ya sabíamos que se venía el golpe de Estado en Argentina. Y entonces nos preparábamos para ese golpe de Estado, pero nunca pensábamos, porque había habido otro golpe de Estado, nunca pensábamos que iba a tener esta característica. Por eso Luna, cuando me dice, ¿me vas a esperar?, él era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, era una organización armada. No estaba militando en ese momento, su hermana había sido fugada del Buen Pastor. O sea, uno si se pone a pensar de cómo lo van a largar a él, lo van a dejar con vida después de lo que han matado tanta gente inocente, uno dice, bueno, él ya había caído preso acá en el 75 junto con su hermana, a él lo largaron porque estaba en la casa de la hermana justo, y pensaron que bueno, que no tenía nada que ver. Y bueno, ya cuando nos agarran en el 76, ya sabían que él era del PRT, había un lancheo de una persona porque salían a lanchear a los compañeros por la tortura que recibían, y entonces a él lo reconocen y nos suben al camión y le dicen, así que vos sos del PRT, y dice, y de vos ya vamos a averiguar. Yo cuando entro en la sala de tortura el lunes ya sabían que era de la Federación Juvenil Comunista, ¿no? Y yo lo negaba, bueno, la negación era sinónimo de tortura, y todos vivimos eso. Entonces, poder contarlo en los juicios para nosotros era muy importante, ese objetivo, llegar a los juicios. Entonces yo cuando tuve que declarar ese día me senté con la pancarta grande que tenía del Nona, y entonces le pido al juez, al presidente, que me deje declarar con la foto de él puesta en el pecho, porque yo le había dicho a él que lo iba a esperar toda la vida, y creía que haber llegado a ese momento en el juicio y poder declarar por él, por lo que nos habían hecho, que yo había estado en un campo de concentración con él, porque por ejemplo los médicos todavía siguen diciendo que no hay desaparecidos, que no hay muertos, que no hubo tortura, que no hubo nada, ¿no? Entonces pedí declarar y conté lo que me había pasado a mí, pero que juntos nos llevaron ese día
al campo de Rivera, que después yo supe por muchos compañeros que él había estado en La Perla, y que en realidad lo que él en ese momento me dijo, yo seguí esperándolo, y ese día que estuvimos en la Ribera, yo me entero que estaba en la Ribera conmigo, porque el domingo cuando nos sacan al patio, había un patio y me silbaba una samba para olvidar de Daniel Toro, que era preciosa, y entonces yo lo buscaba por debajo de la venda y sabía que estaba ahí. El lunes tose cuando pasa adelante y de ahí no lo veo más. Y los milicos me acerca uno y me dice, reconoce que sos del Partido Comunista. Esto habrá pasado 2 días que me torturaban para que yo reconociera que era del Partido Comunista. Y entonces le pregunto por el nona y me dice, ¿qué no sabes? Está en la Margarita. Y entonces le digo, ¿qué es la Margarita? Juro que no sabía lo que era la Margarita. Entonces me dice, ¿no sabes lo que es la Margarita? ¿No te hagas la pelotuda? Y no sé. Y dice, no, te deshojan todo. Claro, después con los años uno se entera que la Margarita era en la sala de tortura por el testimonio de los compañeros. Y ahí, bueno, después cuando nos empezamos a juntar los expresos, después de mucho tiempo viendo juicios, mucha gente que pasó por La Perla, me cuenta cómo lo vieron a él, y que, bueno, era muy gracioso, contaba cuentos cuando podían, dice, contaba cuentos cordobés, le gustaba mucho Lelutier, entonces cantaba las cosas de Lelutier, y bueno, cómo era la resistencia dentro de los campos de concentración o de las cárceles, ¿no? Porque eso nos permitió a nosotros sobrevivir y salir lo mejor posible. Y me cuenta una compañera que cuando lo sacan a él a fusilar, dice que salió muy bien parado. Y yo creo que sabían cuando lo sacaban a fusilar, porque dice que lo vendaban de una forma, lo maniataban de una forma especial, muy asegurado para que no pudieran hacer ningún tipo de movimiento, ¿no? Así que hasta quiero saber la fecha que lo sacan a fusilar, que fue un 15 de diciembre del 76. O sea que ni siquiera duró un mes en el campo de concentración de la Perla, ¿no? Y bueno, después de tantos años uno puede conocer muchas cosas, yo de él y un montón de gente de sus propios familiares o amigos o compañeros por los testimonios nuestros. Y es el valor que tiene la figura del preso político, ¿no? Del ex preso político. ¿Tú estuviste detenida hasta qué año? Hasta el 26 de marzo del 79. Porque por ahí hay compañeros que no se acuerdan la fecha que le dieron la libertad, ¿no? Yo sí me acuerdo, porque el 24 de marzo creo que salió en el diario, el 24 de marzo, fíjate la fecha que es el aniversario del golpe, sale en el diario, y las compañeras que tenían visita un domingo, nosotros los del interior tenemos durante la semana, y las de Buenos Aires tenían visita los domingos. Vienen corriendo y me dicen, Sara, saliste en el diario, que bueno, la familia. Y entonces, bueno, las compañeras se acercaban, te saludaban en Devoto, ya estaba en Devoto. Yo acá estuve 2 años en Córdoba, incomunicada, y en Devoto teníamos visitas, y las compañeras tenían visitas. Entonces, a través de un locutorio. Entonces me abrazaban, me besaban, y bueno, y yo me había memorizado por carta, me habían mandado un número de teléfono de un tío para que avisara cuando salía en libertad, para que me fueran a buscar. Y bueno, y así era la cosa, ¿no? Cuando me voy en libertad, yo me acuerdo que le grito a mis compañeras, estábamos todas encerradas en celdas de 4 ahí. Le grito, hasta siempre compañeras, y la angustia de saber que me iba en libertad yo y que quedaban miles de compañeros presos, ¿no? Porque uno cuando recupera la libertad no es la libertad que se piensa, saliste en libertad, qué lindo y qué bárbaro, y qué sé yo, no. Teníamos compañeros desaparecidos, fusilados, miles de presos políticos que quedaban en las cárceles, en las condiciones que estaban, y no es la libertad que uno quiere, ¿no? Entonces mis viejos me llevaban a pasear con los padres, yo decía, yo no voy a disfrutar más la vida. Y no, y uno se recupera con la militancia, volví a militar. En el año 82 yo estaba militando de vuelta en el mismo partido, después me fui del Partido Comunista, pasé a militar en el gremio, trabajaba, y bueno, y después ya me incorporo a familiares un tiempo después, que tuve mi hija, tuve un intervalo ahí que no pude militar porque no tenía como, si trabajaba y cuidaba a mi hija. Pero en realidad el hecho de poder juntarnos y poder los expresos juntarnos a nosotros nos ha servido muchísimo, ¿no? Por la ley de reparación que nos permitió juntar fuerzas a nivel nacional, pero no hemos cansado de hablar con diputados, senadores, con el que venía a Córdoba, lo agarrábamos. Cuando íbamos a Buenos Aires, lo agarrábamos a todos. Íbamos a ver legisladores, entregábamos proyectos. Bueno, y eso nos correspondía a todo el país. Y dice, y hablo con y hablo con todo el mundo hablábamos, ¿no? Y ya medio que ya teníamos cansada a la gente que ya sabía, todos sabían. Y bueno, pero lo logramos, ¿no? Fue un día que llovía, me acuerdo, estábamos en el Congreso, Manuel, y cada uno llevaba sus banderas y estábamos todas las provincias representadas y nos abrazábamos y llorábamos. Y bueno, yo creo que gracias a un gobierno nacional y popular como el que tuvimos, que encabezaba en ese momento Cristina Kirchner, ¿no? Que estaba como presidenta, que creo que salió esta ley, y ese día ahí adentro del Congreso, cuando sale la ley, hablaron otros bloques, no solamente el del Frente para la Victoria, ¿no? Apoyando y reconociendo
la reparación histórica para los expresos. La primera ley esa que hablas. No, esta es la primera ley nacional, porque ya habían salido en Córdoba, por ejemplo, había salido una ley, la 10.048, Sí, que salió, estaba de la Sota en el gobierno, y sale una ley que nosotros para nada habíamos luchado. Habíamos venido a hablar con todos los bloques de legisladores, nos habían recibido, habíamos hecho todas las propuestas para que saliera una ley como correspondiera, y cuando llegamos un 24 de marzo, que de la Sota le dio bombos y platillos, que era el gobernador de la provincia, nos encontró a todos los expresos de Córdoba en la puerta de la legislatura. Y bajan algunos legisladores y nos dicen, Sarita, o a otros, ¿esta ley es la que ustedes están de acuerdo? Cuando vimos que había que tener un año de preso político para poder acceder a la ley, nosotros con ese punto... no fue lo que nosotros habíamos elaborado, inclusive que habíamos acordado en una reunión en la Casa de Gobierno. Con la legislatura. La habían mochado, o sea, habían hecho cualquier cosa, cambiado todo. A ver, para comprender, para que yo y la gente comprenda, vosotros dentro de la Asociación de Expresos empezaron a luchar para que se creara una ley provincial de reparación. Sí. Hicieron un proyecto. Hicimos un proyecto, lo presentamos, es más, nos veníamos todos los miércoles a la legislatura, que era cuando funcionaban martes y miércoles los legisladores. Nos poníamos con megáfonos, con volantes, o sea que hicimos un trabajo político en la calle también, ¿no? ¿Eso más o menos en qué año? Y antes que saliera la ley, que salió en el 2013, Manuel, 2013, 2012. Sí, 2012, No, 2011. 2011, porque en el 2012 nosotros seguimos con la asociación y después nos intervienen. Porque esa ley, los que veníamos militando la ley esa, era la mayoría de los expresos que estábamos en la asociación. Hubo gente que después entró a la asociación y no cumplió con lo que tenía que cumplir, ¿no? Que nos traicionaron porque fueron y negociaron esta ley sabiendo dos personas de la asociación que se había conformado última, sabían que la ley salía así. Directiva se refiere. Claro, dos miembros, que era el presidente y el secretario. Negociaron con el gobierno y traicionaron. Y entonces nosotros ahí se produce. Nos enteramos en la calle ese 24 de marzo y dijimos que no apoyábamos esa ley porque no era la ley que nosotros habíamos acordado. Es más, nos respaldaron los organismos de derechos humanos, estaba hijo, estaba familiar, estaba abuela, estaban compañeros de la Comisión Homenaje UP1, el juez Bacanarvaja que está hoy, que también pidió por las compañeras, para las esposas de los compañeros fusilados. Bueno, se había armado un proyecto, aparte del que habíamos llevado nosotros, se fueron aportando cosas y los legisladores, sí, todo perfecto. Y cuando llegamos el 24 de marzo vemos que había que tener un año de preso político. Cuando nosotros acá entrábamos a estos campos de concentración y en 2 días te violaban, te torturaban, te mataban, te quitaban lo que no tenía el proyecto de vida. Y entonces cuando vimos que habían hecho esa ley, dijimos no. Y aparte que no tenías que tener, cobrar más de 2 jubilaciones mínimas era. Entonces dijimos, no es un problema del monto de plata, sino de una reparación histórica al expreso político producido por el terrorismo de Estado. Eso era lo que nosotros queríamos que se entendiera. Que no era la ayuda económica solamente, era una reparación histórica a las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, cuando vimos eso, nos negamos a entrar al recinto, hicimos un boicot, hablamos con la prensa, lo rechazamos. Para nosotros fue muy lastimoso porque ahí es cuando nos enteramos que el presidente que estaba en ese momento en la asociación había estado el día anterior y había aceptado sin decirnos en la puerta, porque estaba en la puerta junto con nosotros lo que se había acordado. Pero bueno, fue el gobierno que dividió esto también, ¿no? Porque nosotros sabemos quién es de la Sota, que se quiso hacer pasar por preso político y es un tipo que marcó compañeros y que bueno, para nosotros es un tipo nefasto en Córdoba. Al tiempo después nos intervinieron la asociación. O sea, como consecuencia de ese hecho, produjo una ruptura entre los presos políticos y bueno, con la colaboración de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, intervinieron la asociación y desde entonces nosotros nos conformamos, quienes seguimos militando, en una agrupación de expresos políticos de Córdoba por la patria grande, que eso es lo que nos identifica en todos lados. Y la asociación existe, pero no tiene, digamos, no tiene reconocimiento social y político como lo tenemos nosotros, gracias a una consecuencia en la militancia. Yo antes quería, ella contó, ella es de una generación posterior a la mía. Yo soy de la generación de los 60. Nosotros, bueno, participamos en todas las luchas sindicales de Córdoba de los 60, incluida antes del Cordobazo, que fue en el año 69, y del Viborazo en el 71. Entonces fuimos, digamos,
Por ejemplo, en el año 72 yo estuve preso junto con mi esposa y un grupo grande de jóvenes. Éramos militantes de la Juventud Comunista, que habíamos hecho una reunión para hacer un mural en una de las plantas que tiene la empresa de energía de Córdoba, EPEC, en Villa Rebol. Hicimos una pintada de 20 metros por la libertad del Gringo Tosco. Y a raíz de eso... ¿Quién es Gringo Tosco? Gringo Tosco, uno de los máximos dirigentes de Córdoba, dirigente sindical de Luz y Fuerza, líder de del Cordobazo y de todas las luchas que hubo acá. Y también tengo que nombrar, porque teníamos en esa época líderes que expresaban este criterio de unidad en la acción. Agustín Tosco, Atilio López, que después fue vicegobernador de Córdoba, peronista combativo, y el negro Elpidio Torres, de Lesmata, de la fábrica de Renault. Digamos, los tres fueron las cabezas dirigentes de muchas luchas, pero entre las cuales, digamos, la más principal o históricamente importante fue la del Cordobazo. Bueno, entonces nosotros venimos de una formación de militancia sindical muy fuerte con estos referentes de Córdoba que, bueno, que eran, a pesar de sus diferencias políticas, tenían claro que el objetivo de los trabajadores era no solo la lucha reivindicativa, sino la lucha política contra la dictadura y, bueno, por la liberación nacional y social. Ese era, digamos... Dos de esos dirigentes mueren antes que sea la dictadura, la última dictadura, ¿no? Al negro Atilio lo matan, lo acribillan en Buenos Aires. Él era el vicegobernador junto con Obregón Cano, que era el gobernador por Córdoba, del peronismo, había salido elegido. Con el apoyo de toda la izquierda en Córdoba. Y a Atilio López lo matan, lo acribillan a balazos, no sé cuántos balazos le dan. 80 balazos, una cosa así. Y al Gringo Tosco muere en la clandestinidad, ¿no? El 5 de noviembre del 75. Gringo Tosco forma parte de nuestra formación política porque era escucharlo hablar de la unidad de los trabajadores y apoyó mucho el movimiento estudiantil, ¿no? Como los chicos, los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios participaban del movimiento obrero, era la unidad obrero estudiantil. Y eso es lo que nos permitió lograr el Cordobazo y seguir en la lucha que nos formó a todos, ¿no? En la lucha. Muchos militantes, creo que Córdoba era... Por eso se produjo el golpe de Estado también, ¿no? Y acá en Córdoba se produce el Navarrazo, antes de... Creo que acá en el 74, cuando se produce el golpe, un golpe policial, se inicia, digamos, la experiencia que se va a repetir en el 76 en todo el país, porque aparece por primera vez un grupo, antes de las 3A, que... en Córdoba se constituye... Alianza Anticomunista Argentina. Sí, Alianza, pero en Córdoba se constituye el Comando Libertadores de América, que era un grupo, digamos, que secuestraba ya en el 74. E inclusive, cuando vamos en el sepelio de Agustín Tosco, cuando estábamos en el cementerio, la policía nos tenía una emboscada y, bueno, empezaron a tirar balazos. El desbande de los tiros. El desbande de los tiros. Y desde entonces detuvieron muchos compañeros de esa época y que después fueron varios años, tuvieron hasta el 80 y pico, 9, 10 años presos. De los cuales muchos de esos los sacaron para fusilar, ¿no? En la cárcel. Tenemos 29 compañeros que sacan desde abril a octubre del 76, sacan 28, y de Benedetti lo sacan después en el 78. Sí, que lo mandan, lo llevan a Tucumán y lo fusilan ahí. O sea que tenemos muchos compañeros que de esa época eran dirigentes, por ejemplo, el Pablo Balustra era presidente del Cuerpo Delegado de Obras Sanitarias. Teníamos compañeros que eran docentes, la Marta de Baroneto. Claro, compañeros que jugaban políticamente y sindicalmente, ¿no? También de estos compañeros que sacan de la cárcel. Una cosa que quiero, el otro día en una charla que tuvimos, yo les decía a los compañeros jóvenes que el movimiento obrero de Córdoba era con una dirigencia combativa muy clara en su pensamiento político, conducía como referente del movimiento estudiantil, del movimiento cultural y del movimiento barrial.
todos los movimientos sociales se referenciaban en la CGT de Córdoba. Y la CGT de Córdoba conducía a ese movimiento. CGT, Confederación General del Trabajo, Delegación Córdoba. Tenía un papel de vanguardia en la práctica, los hechos, porque cuando asesinan, por ejemplo, a Santiago Pampillón en el año 1966, un militante estudiantil que estudiaba ingeniería y trabajaba en la fábrica Renault. En la resistencia contra el golpe del año de Onganía, los estudiantes resisten en la calle, ¿no? Entonces, en una de esas, escaramuzas lo asesinan a Santiago Pampillón. Entonces, la CGT convoca un paro, que fue el primer paro que se hizo a nivel nacional contra la dictadura de Onganía. Así después, por supuesto, nos intervinieron los sindicatos nuestros, 2 sindicatos de correo, después intervinieron Luz y Fuerza, intervinieron ESMATA, y sí, empezaron a intervenir los militares a los sindicatos combativos. Es decir que la historia del papel de los trabajadores y de la CGT en el seno de las luchas sociales era muy fuerte y acompañando todas las luchas que había. Por ejemplo, recuerdo un movimiento de los centros vecinales donde se nuclean los vecinos de los barrios, que hizo un movimiento muy fuerte contra el aumento exagerado de la luz y se creó el movimiento No Pague la Luz, con el apoyo de los centros vecinales y el apoyo de la CGT y los estudiantes, que produjo movilizaciones tremendas, y esa coordinadora de centros vecinales participó en el Cordobazo, desde los barrios. Por ejemplo, eso muestra la magnitud que había alcanzado el movimiento popular en Córdoba. Por lo tanto, la represión en el 76 tiene que ver con eso, ¿no? Porque miles de jóvenes, tanto sindicalistas como estudiantiles o barriales, fuimos formados en las luchas. Y bueno, por supuesto había que cortarle la cabeza a la víbora, como decía un gobernador. Un gobernador, cuando se hizo cargo unos días antes de que se produjera otro hecho popular en Córdoba, que era el Viborazo. Se llamaba Caballero. Después del Cordobazo, el Viborazo. Caballero se llamaba el apellido, ¿no? Y bajó del avión para tomar en la Casa de Gobierno como designado como gobernador, y dijo que venía a cortarle la cabeza a la víbora roja de Córdoba. A los 2 días o a los 3 días la CGT convocó un paro, una movilización popular, y tomamos toda la ciudad. Y eso fue el Viborazo, digamos, como anécdota para que vean la magnitud, pero tomar toda la ciudad, ojo, planificadamente. Yo estuve en la participación, todos los jóvenes participaron. Y a partir del Cordobazo surge el Tucumanazo, el Mendozazo, el Rosariazo. O sea, empieza a haber en todo el país, ¿no? Para sacar, y ahí empieza a debilitar la dictadura de Onganía. Vanguardia también es Córdoba, el tema se reunía en la agrupación de Expreso Político. Usted me decía en la previa, claro, en la democracia, digamos, avanzando, fue la primera organización que se crea en Argentina. Sí. La Asociación de Córdoba, empezamos a juntarnos y dijimos, fue toda una discusión política, si armábamos una asociación, si quedábamos como estábamos, y en realidad necesitábamos como una personería jurídica para gestionar varias cosas, ¿no? Entonces decidimos pasar a la instancia de formar una asociación. Tenemos que elegir presidente, tenemos que hacer libro de acta, tenemos que hacer todo esto y organizarlo de otra forma. Bueno, a partir de eso, nosotros pudimos, en ese momento estaba Schiaretti en el gobierno, con el secretario de Derechos Humanos, que era Raúl Sánchez, que era un compañero de preso político. Y bueno, entonces empezamos a hablarles de las necesidades de muchos compañeros que no tenían laburo. Entonces pudimos hacer un censo a nivel provincial que nos daban los recursos para hacerlo y conocer la problemática de todos los compañeros de la provincia. Y ahí entonces nombramos cerca de 16 compañeros que los pagó el gobierno provincial, a los 16 compañeros que salían a censar por toda la provincia para saber las condiciones. Y ese censo tenemos la síntesis, ¿no?
Y ahí contábamos las secuelas que había dejado en la salud, en el trabajo, en la familia, en la vivienda. Era un censo mucho más integral y digitalizado y con los resultados del censo. ¿Y el censo solo con expresos políticos? De expresos políticos, para los expresos políticos. Eso lo organizamos a través de la asociación. Hicimos todo un acto con Raúl Sánchez, que es el secretario de Derechos Humanos, que nosotros le tenemos que agradecer eso, porque esos compañeros aún siguen trabajando en el gobierno provincial. Manuel empezó a trabajar por el censo, yo empecé a trabajar también por otra, pero muchos compañeros entraron a trabajar en los sitios, primero por el censo, pero cuando se termine el censo, esos compañeros fueron destinados a distintos lugares, los sitios de la memoria, para seguir trabajando, para que no perdieran el trabajo, que para muchos fue muy importante, ¿no? Porque fue un ingreso que les normalizó mucho la vida. Y se eligieron en la asociación misma, en la reunión decíamos, ¿cuáles son los compañeros que más necesitan? Porque había compañeros que tenían hijos. Estelita era una de las compañeras que tenía problemas, que tenía una hija discapacitada. Juan Carlos, que tenía 2 hijos también, que eran muy chiquitos, que no tenía trabajo. Entonces llegamos a compartir un sueldo con 2 compañeros, ¿no? ¿Ese censo fue hecho en qué año más o menos? Y en el año 2000... Bueno, el censo previo a la... A que, 2007 nos formamos como asociación. 2007 nos formamos como asociación, tiene que haber sido 2008, 2009. Previo a la ley provincial, sí, 2008. De memoria. Cuando todavía no teníamos los sitios. Sí, el censo se hizo antes, mucho antes de tener los sitios. Sí, 2006. 2007 formamos la asociación, ¿vale? Sí, 2000. Sí, en el 2007 formamos la asociación. Ahí se tiene que haber hecho el censo, 2007, 2008. Sí, el censo en esa época. Eso me interesa mucho, Manuel. O sea, hablaste de la ley de la memoria y de la recuperación de los sitios. ¿Cómo vosotros, que ya empieza a se organizasen en 2002, se involucren en ese tema de recuperar este lugar? Algo que es muy llamativo. Nosotros, cuando entramos a funcionar como expresos políticos, recién nos juntamos en el 2007 como asociación, entonces no teníamos personería jurídica. Cuando se hace el proyecto, yo estaba en Familiares, el proyecto de la recuperación de la ley de la memoria, que lo presenta, se presenta en la legislatura, se aprueba la ley de la memoria, y entramos todos juntos. A la D2 estábamos los expresos políticos. Cuando se arma la Comisión Provincial de la Memoria, nosotros no estábamos puestos como expresos políticos, como integrantes de esa Comisión Provincial de la Memoria. O sea, no fuimos considerados en esa ley como integrantes de la Comisión de la Memoria. Entonces después nosotros tuvimos que gestionar, se hizo una ampliación de la ley, no se corrigió la ley, sino que se hizo una ampliación. Lo mismo nosotros participamos, aún sin estar como miembros, participábamos con nuestras opiniones, porque nosotros habíamos estado aquí en estos lugares detenidos. Entonces participamos. Manuel, creo que fuiste vos y Gloria los primeros que delegamos. No, yo fui el primero, después vino la Gloria. El tema es que para nosotros nos parecía realmente injusto que quienes habíamos sido principales víctimas del proceso en una comisión provincial de memoria estuviéramos ausentes. Nosotros nos negamos todos los logros, toda la lucha, todo el reconocimiento profundo que tenemos hacia los organismos de madres, abuelas, familiares y a hijos, pero era injusto que los expresos, las víctimas directas, no estuviéramos reconocidas. Aún hoy peleamos para que seamos reconocidos, como, bueno, es como si fuera, nosotros decimos como los combatientes de Malvinas, que como estuvieron allá, y bueno, son más reconocidos que nosotros. ¿Por qué nosotros no somos reconocidos? Es no sé, una curiosidad de la historia. Yo siempre lo analizo, ¿no? Porque es como que está la familia, los hijos, los familiares, las abuelas, y el militante es como que, bueno, en realidad tuvimos una derrota nosotros política. Es cierto que hubo mucha división dentro de la militancia también, existían demasiadas organizaciones políticas partidarias, y como teníamos muchos, decían, bueno, han salido medio chapita, porque bueno, chapita quiere decir medios locos algunos, ¿viste? Bueno, había compañeros que no estaban bien. Entonces como que nos costó ocupar un lugar, que después hubo un reconocimiento de todos los organismos hacia la asociación. Nos costó mucho ocupar un lugar como asociación de expresos políticos, y lamentablemente lo perdimos nosotros también, ¿no? Alguna gente no lo perdió el reconocimiento que tienen, pero creo que no fuimos capaces de mantener esa unidad, y un gobierno mucho más inteligente de derecha
fue capaz de hacer lo que hizo y fue lamentable para nosotros, que por eso logró la división, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos juntos militando y cada uno milita donde cree que es lo mejor, ¿no? Donde más podemos aportar. Sara, en ese proceso de constituir la ley, antes de que sea aprobada por la legislatura, algunos expresos ya participaban de la asociación de familiares, Sí. como usted. Sí. Y en ese momento vosotros no hicieron pelea para que el expreso estuviese en la comisión. No estaba todavía la ley, o sea, no estaba la asociación todavía. Después tuvo la asociación, se forma en el 2007 la asociación, y la ley creo que sale en el 2007, antes de que nosotros formáramos la asociación, una cosa así. La ley sale el 22 de marzo de 2006. 2006, claro, y nosotros formamos después la asociación. No es Entonces, que hayamos formado, conseguimos el reconocimiento institucional. Claro, como por eso asociación veíamos que era formal. necesario tener la asociación también. Hijo no la tenía, pero participaba de la mesa de la Comisión Provincial de la Memoria. O sea que no era la herramienta que necesitábamos, pero bueno, hubo que pelearla. Yo estuve en familiar en ese momento cuando estaba la ley, es más, se discutía mucho el papel de los expresos políticos. Yo tenía problemas porque en general no se hablaba del preso político, ¿no? Costaba. Entonces yo le digo, bueno, ustedes siguen pensando que todavía nosotros somos culpables de lo que nos pasó. Y bueno, una madre que la adoro, se murió ya, me dijo, sí, pero eso lo pensamos hasta hace un tiempo. O sea que, bueno, yo sé que era así, yo sabía que era así, de que nos hacían responsables porque nosotros, muchos se preguntaban por qué nosotros nos habíamos salvado y por qué sus hijos se habían muerto, ¿no? Habían desaparecido. Eso es como la teoría de los dos demonios, uno dice, nosotros nos pudimos salvar, ahora se entiende, se comprende a través de los juicios. Todo, ¿por qué es tan necesario los juicios, no? ¿Por qué es sanador para la sociedad, para nosotros, para los organismos? ¿Por qué se comprende? ¿Por qué algunos compañeros se pudieron salvar y otros? Nosotros no decidíamos sobre la vida y la muerte, pero los familiares se preguntaban, muchos familiares, ¿no? Para nosotros fue doblemente doloroso calcular que eran nuestros compañeros, ¿no? Sabemos que muchos compañeros dieron nombres en la tortura, pero no somos responsables, los expresos, de la muerte de los hijos, ni de los familiares, ni de nada. Si tenemos que buscar un responsable, es el terrorismo de Estado. Es lo mismo que nos pasa con la gente que sobrevivió a la Perla, que, bueno, durante mucho tiempo se los llamó los colaboradores de la Perla, de los campos de concentración, y en realidad son los que han prestado testimonios que nos han permitido a darles nombre y apellido a todos los represores, y bueno, eso fue un proceso también para muchos presos políticos que todavía no está cerrado. O sea, si a nosotros nos cuesta que muchos compañeros que delataron la tortura por la tortura, por lo que fue el Estado terrorista de ellos, los responsables de esta situación, si muchos compañeros no comprenden aún esto, calcular para los familiares, es todo un proceso, ¿no?, de sanación y de reconocimiento. Creo que hay que analizarlo desde ese lugar. Y entonces, para nosotros fue muy difícil insertarnos. Bueno, tenemos reconocimiento ahora, por ejemplo, los alumnos, por ejemplo, les encanta que el otro día me invitaron a un colegio, pero me invitaron porque es presa política, me dice Marta, que me conoce porque voy siempre al juicio, dice, ¿no quería dar una charla al colegio Zorrilla? Bueno, le digo, sí, mirá que son talleres, dice, se organiza y que los chicos eligen el taller que les gusta. Va a ir esta persona de familiar, otra de abuela, otra de las perlas, y los chicos, ¿cuál fue el taller que más eligieron? Vinieron y me dijeron, Sara, el taller que más han elegido es el de presos políticos. Se los comenté en la reunión del sábado a los compañeros, ¿no? Cómo el hecho de haber sobrevivido a esa época a los chicos les interesa. Bueno, y hay otra, yo quería decir, haciendo un pequeño... El domingo, uno de mis hijos, el más chico de la primera tanda, se fueron a unos días a vacacionar con su esposa en las sierras. Y él me había pedido hace unos días que quería hablar conmigo acerca de lo que nos había pasado. Te estoy diciendo, yo antes de que me hicieran la evaluación de los daños psicológicos, como una de mis hijas es psicóloga, le dije que quería hablar con ella para que me explicara en qué consistía ese tipo de entrevista, qué sé yo. Y es ahí con ella, un día antes de la evaluación esa, pude hablar con ella sobre lo que me había pasado. Y tengo 8 hijos, o sea, me falta hablar con 6 más. ¿Entendés? Y entonces mi hijo, el domingo, estuvimos ahí con su madre, también su madre es presa política, pudimos contarle. Llorábamos todos.
Y ayer fue a la psicóloga y le contó que había estado con nosotros hablando sobre el tema, y le dijo la Mónica, la Mónica, le dijo que realmente eso era maravilloso porque sanaba el alma de él, y el nuestro, ¿no? Y con mi hija, que es psicóloga, también me dice: papá vino de Cuba hace unos días, ha sembrado, dice, en nosotros una plantita, dice, que crece. Bueno, así. Entonces, y tengo un hijo de 47 años que cuando nos vio actuar en Cosquín con el coro, viendo, él vive en Buenos Aires, hizo una regresión a la infancia. Tiene 47 años. Hizo una regresión. La veía a su madre y a mí cantar en Cosquín, y lloraba y gritaba y nos llamaba a nosotros. Tenía miedo que se los llevaran de vuelta, porque estaban cantando canciones nuestras, ¿no? Que las poesías son de él. Es un coro de preso político. Un coro que formamos en la cárcel. Así que... cuando se afloja un poco la mano. Sí, bueno, después en todo caso te mando, me das el mail, te lo mando, para que estoy escribiendo un libro y relato cómo se formó el coro. Y hay cosas muy hermosas. Hermosas en el sentido porque nosotros hemos recogido de esas vivencias crueles una forma de resistir y de apreciar mejor la vida entre los seres humanos. Es decir, afirmó y reafirmó profundamente nuestras convicciones como idealistas militantes de la vida, ¿no? Bueno, eso quería contar. ¿Y tu hijo tuve miedo que hice El una... más grande, sí, Sí. mayor, sí. Sí, sí, no. Eso nos duele todo, ¿no? Cuando él contaba nos duele todo, porque en realidad muchos hijos nuestros tienen todavía... Mi hija nació en democracia. O sea, yo formé pareja recién en el 84 con Jorge. Y, por ejemplo, mi hija nació en el 87. Yo esperé hasta la democracia para formar pareja, ¿no? Por las dudas, porque, bueno, uno no podía convencerse, bueno. Y cuando Daniela nace en el 87, bueno, cuando era chiquita venía a la plaza y con la pancarta del nona daba la vuelta, pero lo hacía como una cosa... Pero resulta que recién a los 15 años me preguntó, estábamos en el río y me pregunta: mamá, contame bien qué pasó. A los 15 años. Que dice que las cosas hay que contarlas cuando te las preguntan a los hijos. Y bueno, uno espera, y esperé hasta cuando estábamos las dos solas en el río y me dice: mamá, contame. Bueno, pero mi hija ha venido una sola marcha el 24, ¿no? Y uno dice, bueno, no entiende nada, no sabe nada. Y sí sabe, porque uno habla de algunas cosas partidariamente y políticamente, partidariamente, de nada. Es psicóloga, ahora se recibe de psicóloga, y a ella lo que interesa es la psicología. Pero el tema nuestro es como que dice: ustedes viven militando, y es verdad. Yo saludo a la mañana y vuelvo a la tarde o a la noche, y es nuestra vida, ¿no? Porque hemos sido toda la vida así. Y yo por ahí le digo: Daniela, vos no sabés las cosas que nosotros hacíamos. Trabajábamos, militábamos, estudiábamos, teníamos grupos humanos hermosos, guitarreábamos, peñas, qué sé yo. Era una vida divina la que llevábamos, bueno, hasta que nos pasó lo que nos pasó, pero aún ahora nos encanta juntarnos a comer un asado, juntar cumpleaños uno, nos juntamos cuando cumplen años, y está bueno, porque es la vida para nosotros eso, ¿no? Yo me levanto, esta mañana me fui porque han echado trabajadores, después me fui al juicio, ahora me vengo para acá y llego a mi casa, qué sé yo, ¿viste? Y ella está en mi casa. Te cuento una otra anécdota que muy pocas veces la conté. Cuando yo integraba la Comisión de la Memoria, vinimos por primera vez el 24 de marzo. Esto era una tapera, porque la ocupamos de prepo, porque había que ocuparla, ¿viste? Porque ya funcionaba la Comisión de la Memoria. Y entonces se abrió un 24 de marzo, el día. Y entonces vino muchísima gente. Después de la marcha, ¿viste? Vino gente a ver acá. Y yo era uno de los guías. ¿Te acuerdas del año, más o menos? En el 2006 se abrió, sí, en el 2006 se abrió el archivo. Entonces, yo como era uno de la Comisión de la Memoria, era uno de los pocos que había estado, que el único creo que de la Comisión de la Memoria que había estado acá. No, la Gloria también. No, De la gente que estaba en la comisión. Entonces, hicimos guía todo el día, y acá no había ni luz, ¿no? Entonces, la último grupo era un grupo de 30 personas más, eran como las 7:30 de la tarde, una cosa así, ya oscuro, casi sí. No se veía. Entonces estaba dando ahí hay un lugar donde nos ponían después de las sesiones de tortura,
tranvía. Entonces estaba contándole a la gente qué era ese lugar, qué sé yo, ¿viste? Y de pronto, bueno, yo les comentaba que a pesar de todo esto, qué sé yo, que a nosotros nos costaba hablar, que habíamos sido presos políticos, ni siquiera la familia. Y cuando digo así, algo, no sé qué, veo el rostro de mi hija, Camila, que hoy es psicóloga. Yo hacía 5 años, 6 años que estaba separado de esa familia. O sea, que yo hacía 5 o 6 años que no la veía a mi hija, a mis 2 hijas. Bueno, y digo yo, entre ustedes está mi hija que se está enterando acá, que su padre estuvo secuestrado acá, que fue preso político y todo lo demás. Ese es un hecho muy fuerte. ¿Te imaginas ver a mi hija? Hacía tantos años que no la veía. Porque... Y hay fotos de ese momento, porque ese día entraron muchos compañeros, ¿no? Entramos un montón de compañeros de expreso. Estaba Luis Urquiza, había fotos de compañeros, iban contando acá, pasó esto, acá, esto, aquello. Y bueno, nosotros yo voy a la Ribera y yo digo, bueno, a mí me tenían acá sentadita, había un banquito que ahora no está, acá estaba el nono en el calabozo, a mí también. Entonces nosotros estuvimos en esos lugares y entrar a esos lugares es muy fuerte, ¿no? Yo cuando acá, se abrió la Ribera, bueno, ya había ido varias veces a la Ribera, pero cuando se abre esto, fue muy duro porque entraban los compañeros y ellos entraban y contaban. Un día me trajeron para preguntarme de un dirigente sindical de mi sindicato, que era botón de la policía, ¿no? Y me trajeron, por supuesto, anotado, vendado, y me preguntaron si yo, porque tenía el mismo apellido mío, si yo era pariente de ese dirigente sindical que se llama Eduardo Nieva, que se me dice. Digo, no tengo nada que ver con un fascista, yo estoy en la vereda del frente. Además, digo, él está ahí gracias a la intervención del sindicato, que nos intervino en el sindicato en el 67. ¿Sabés la paliza que me pegaron? Y yo estoy seguro que él también me pegó. Estaba ahí, porque cuando yo salí y me lo encontraba de frente, bajaba la cabeza y se ponía colorado. O sea, la vergüenza que él tiene conmigo es porque él estuvo acá y me golpeó, ¿viste? Bueno. Manuel, ¿y qué te parece hoy, después de años de lucha, estar en este lugar y lo que es este lugar hoy? O sea, para ti, que estuviste detenido acá, ¿cuál es la importancia de que ese lugar sea preservado? Yo creo que una de las cuestiones importantísimas de la lucha popular es por recuperar la memoria histórica. Y recuperar la memoria histórica no solo recordar, sino los sitios donde sucedieron los hechos. Es decir, estos sitios son sitios de vida que antes fueron de muerte y hoy son de vida. Es decir, la gente que viene acá, es muy difícil que los chicos, los niños, los jóvenes que vienen a visitar este lugar no se conmuevan, porque las propias paredes, hay olores, hay cosas que no se pueden explicar. Yo estuve bastante tiempo en la Comisión de la Memoria y trabajé acá también después como empleado, y te aseguro que yo recorría los lugares y a mí, por ejemplo, hay olores que ahí en las celdas, una vez entramos ahí y 2 compañeros que habíamos estado acá, cuando llegamos ahí sentimos una invasión de un olor y nos produjo un llanto que no podíamos parar de llorar. Y no sabíamos, bueno, ¿cómo se llama bueno, una compañera que... No, una compañera que no era de la comisión. Bueno, se me acuerda. Y bueno, nos produjo eso, o sea, porque acá hay un ángel de la vida, de los compañeros que no están. Es como, hay los propios guardias que acá hacían custodia de noche, dice que ellos salían afuera porque no podían soportar, porque se escuchaban ruido, ellos dicen que escuchaban voces, escuchaban cosas. Todo es fantasía tal vez, pero acá hay un espíritu, ¿no es cierto?, de los compañeros que está vivo. O sea que acá cuando entras al archivo hay moscas, ¿no? Todo el tiempo. Y ya a mí me llamaba la atención, y lo comenté con Juan Carlos, que es un compañero de Expreso que trabajó mucho tiempo acá en la recepción. Así que yo pasaba, siempre que pasaba, me pasaba al centro, me iba a la asociación y me sentaba a charlar con Juanca. Y le digo, Juanca, pero
todas las veces que vengo, moscas y moscas y moscas acá en la entrada, ¿no? Y dice, mira, Sara, te voy a contar algo, dice, le echamos veneno, tiramos veneno, se limpia, y sigue. Pero es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, pero están. Y hay cosas que dicen en la ribera que se escucha el ruido, una policía que hacía guardia, que decía que escuchaba ruido, que se movían las mesas. La misma gente comenta estas cosas, ¿no? Cómo queda en el imaginario popular todas estas historias, ¿no?, de terrorismo de Estado. Es más, en la ribera hicieron 2 escuelas, y que los chicos encontraban las balas. Eso lo puede hacer un gobierno que no piensa realmente lo que es Los sitios. Los sitios, el peso que tiene la sociedad los sitios, ¿no? Ahora la gente todavía no ha podido hablar y contar lo que vio en el campo, por ejemplo en San Vicente, con los camiones, con los cuerpos. Bueno, gente que recién ahora, después de muchos años, porque este gobierno anterior que tuvimos permitió que se hablara mucho con los juicios, con todo esto, empieza a hablar y es como que necesita la gente hablar. Y se conoce, y uno lee el libro de entrada de acá, la gente que viene de otros países del mundo y entra en estos lugares y se emociona y dejan cosas escritas, y vos decís, ¿cómo puede ser que lo sientan como lo sentimos muchos de nosotros? Y eso es lo importante de estos sitios de memoria. Aparte el trabajo que se ha hecho de reconstrucción de los sitios realmente es maravilloso, porque digamos como preservaron lo esencial de estos lugares, no se modificó nada, se mantiene todo, salvo algunas inclusive cuando nosotros entramos antes de refaccionar todo, a mí me preguntaron la opinión de algunos lugares. Mirá, en este lugar no había una pared, entonces se volteaba esa pared, ¿me entendés? Es decir que nuestra memoria, a pesar de que habíamos estado vendados, es increíble, pero yo estando vendado estuve casi 15 días, 12 días más o menos estuve acá y con mi señora, bueno, los otros compañeros que fuimos, y realmente reconstruimos a partir de, no sé qué cosa, pero dije, no, acá no había, porque yo hacía así y, por ejemplo, ahí del tranvía, me acuerdo que me sacaban para torturar y yo subía 2 escalones, ¿viste? Y no estaban esos escalones, no puede ser, y al otro lado estaban esos escalones, entonces por eso rompía. Igual que la otra pared que rompimos allá del otro lado, ¿no? Esa pared no existía. Se reconstruyó este espacio con un grupo hermoso, maravilloso de arquitectos, compañeros jóvenes, también parientes de familiares o gente Que le interesaba también la que problemática. estaba en la temática de derechos humanos, y realmente se hizo maravilla con este lugar. O sea, los expresos políticos participaron en el proceso de constitución. Sí. De todo, ¿no? De todos los sitios. De la Perla, de la Ribera. La Perla también. En la Perla los compañeros dijeron, en la sala, decir cuántas colchonetas había. Bueno, la turca cuando hizo ¿cómo se llama?, el dibujo de las colchonetas de donde estaban los compañeros tirados. En la Perla. Y bueno, en todos lados, es decir, nosotros reconstruimos, los sobrevivientes reconstruimos los espacios de la memoria, con la ayuda, con la colaboración creativa de arquitectos, de compañeros antropólogos, todo. Si acá, este lugar, yo realmente hemos tenido una directora que ya no está, pero ha sido una directora de archivo excepcional, ¿no? Ludmila Catella. Sí, realmente, bueno, es decir, hay cosas que ojalá alguna vez se conozca todo esto, cómo fueron reconstruidos los espacios. Lo mismo la Perla y lo mismo el campo de la Ribera, ¿no? Los 3 sitios. Y también es una política de Estado, porque si no hubiese sido posible, ¿no? Porque, por ejemplo, en la gestión anterior que del gobierno provincial, que fue de la Sota, que le rechazó toda la subvención económica que está hecha por ley, ¿no? Los recursos económicos, y no los bajaba. Y esto no puede funcionar si no hay recursos económicos. Por eso tiene que ser una política de Estado la memoria, que es fundamental, ¿no? Es más, ahora con lo que hemos logrado en la cárcel UP1, que también vamos a recuperar, también es política de Estado de este gobierno ahora de la gestión Schiaretti, y que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque vuelve a bajar los recursos a los sitios de la memoria para que sigan funcionando, porque estos son lugares muy viejos y
descascaran y tienen problemas de edilicio. Además, Entonces hay que proyectos. mantener, y hay proyectos para mejorar, ¿no es cierto? Cada vez porque vienen escuelas, porque hay que hacer esto, aquello, y hace falta más personal que se fue perdiendo porque se jubilaron por enfermedad, por lo que sea, y no se nombraba gente en estos 4 años. Y ahora, a partir de esta gestión nueva, es como que vuelve a reinstalarse el tema de la memoria, la verdad y la justicia como política de Estado. Se Y es firmó muy un importante. convenio del gobierno provincial con todos los organismos de derechos humanos. Fuimos invitados, nosotros que no somos una asociación, sino que somos una agrupación política, fuimos invitados a suscribir el convenio Sí. para recuperar, digamos, de nuevo hacer una inversión, una política mucho más amplia, inclusive que incluye a varios ministerios, entre ellos la educación, el Ministerio de Educación, donde ya han elaborado un librito, Sí, un folleto. un folleto de trabajo obligatorio de los docentes, para los docentes y alumnos en toda la provincia. Bueno, está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, es decir, todos los ministerios Sí. van a participar en este proyecto de recuperación y refortalecimiento de la política de derechos humanos. Con un discurso del gobernador, con el gobernador nosotros tenemos discrepancias políticas abismales, pero en la política de derechos humanos nosotros somos claros. Es lo único. Memoria, verdad. Memoria, verdad, justicia lo reivindicó y dijo un discurso que nos paramos todos a aplaudirlo. ¿Por qué? Porque él dijo que el tema de la memoria es un tema muy caro a los sentimientos del pueblo de Córdoba. Hablando de Córdoba, ¿no? Rechazó la teoría. Rechazó la teoría de los 2 demonios, claramente. Dijo, acá no hubo 2 demonios, hubo un solo demonio. Es decir, en ese sentido, y nosotros, ¿por qué? Porque él tiene toda una historia de militancia desde que era uno de los dirigentes que formó una organización política de izquierda en el peronismo, que también inclusive tenía era el peronismo de base, que tenía su brazo armado, que era una organización, digamos que, o sea que él conoce muchos compañeros de él que están desaparecidos, bueno, y hay muchos compañeros que, bueno, fueron recuperados, digamos, presos políticos en distintas áreas del gobierno. Nosotros tenemos nuestras discrepancias políticas, ¿no? Pero en esto, el reconocimiento. O sea, nosotros luchamos, o sea, pasamos a luchar por todos los derechos humanos, ¿no? No solamente en el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros creemos que venimos de la militancia política y creemos que, bueno, se deben respetar todos los derechos humanos. No creemos que se saque, por ejemplo, PAICOR, que no puedan tomar la copa de leche los chicos en las escuelas, que no tengan obra social, que se los atiendan en los hospitales públicos como corresponde. Bueno, creemos que son cosas que faltan y que vamos a seguir luchando por eso. No por eso vamos a desechar toda esta política de derechos humanos que este gobierno lo toma. Así que apoyamos todo eso. Es más, hoy estuve hablando con un compañero nuestro que es funcionario del Ministerio de Educación en el área de Educación Superior, en Santiago Lucero, que está en Buenos Aires. Le digo, bueno, quiero que hagamos, queremos pedir, le dije, una entrevista con el ministro de Educación, porque queremos saber cuál es el programa que tiene el Ministerio de Educación para las escuelas. Porque nosotros tenemos hace, ¿cuántos? 6 años, 7 años que venimos trabajando en las escuelas. No sé si le contaste cuál es lo que nosotros... Bueno, nosotros con el coro, digamos que se formó en la cárcel, lo reconstruimos cuando presentamos este libro en el 2009, acá, este libro, que recoge los relatos de 85 compañeros que pasaron por la cárcel de Córdoba. Entonces, para presentar este libro, lo hicimos acá en el patio mayor del Cabildo, acá en la esquina. Y por supuesto reconstruimos en ese espacio los pabellones o el pabellón de la cárcel. Y entre otras cosas, además de actuaciones de actores, poetas, el coro volvió a reconstruirse después de haber pasado unos años. Nosotros lo formamos en el año 1978, casi a finales del 78, cuando el régimen carcelario en Córdoba empezamos a tener por primera vez 1 hora de pasillo a la mañana y 1 hora de pasillo a la tarde, y 1 hora por semana
al patio, después de haber estado, digamos, clausurados totalmente. No teníamos visita, no teníamos nada, ni siquiera las ventanas que daban en los patios estaban todas clausuradas, tapiadas algunas o con chapa o con ladrillos, no teníamos la luz del día. Bueno, situaciones extremas vivimos acá en Córdoba, ¿no? Y las compañeras en el pabellón 14, que también eran celdas individuales de encierro de las 24 horas. O sea, esa situación, bueno, la contamos y la relatamos en una apuesta artística, cultural y política, acá donde presentamos Libre, bueno, y cantamos el coro, ¿no? Y bueno, a partir de entonces empezamos a desarrollar y ya viajamos por muchas provincias, bueno, hicimos cosas maravillosas con el coro, presentando el coro y la agrupación, porque el coro es de la agrupación, de Expreso por la Patria Grande. Entonces nuestra propuesta es, fuimos a Río Negro, a Viedma, y la apuesta nuestra es, recuperamos todas las artesanías, fotos de compañeros desaparecidos, cartas, y las exponemos, ¿no? Luego viene la presentación de una película del documental Palabras, que genera un estado muy especial en quien está viendo. Que de una compañera expresa que se prepara para testigo en el juicio. Sí. No sé cómo hace para prepararse, ¿no? Entonces ella relata todo eso y bueno, se va a ver. Es un disparador que usamos como una herramienta pedagógica, porque dura 26 minutos. Claro, y luego de eso abrimos el intercambio de opiniones de la gente que está viendo y nosotros que respondemos a las preguntas. El coro que canta canciones compuestas la mayoría son vivencias nuestras, digamos. Emociona escucharlos, ¿no? Le han hecho la poesía a los 29 compañeros, él es poeta, le ha hecho poesía a los 29 compañeros fusilados, que bueno, ahora ya no la cantamos tanto, pero cuando la cantan hay una compañera que está en el coro que es compañera de uno de los fusilados y llora, y bueno, y ahora el sábado queremos cantarla. Así que vas a escuchar el coro. Voy a ver. Ahí vas a poder escuchar el coro. Sí. Es muy lindo, ¿no? Y aparte nos da... Cuando fuimos a Viedma estuvimos con la escuela de cadete de policía. Y entramos uniformaditos que nosotros los veíamos pasar y sentarse y qué sé yo. Y para nosotros también no es que tengamos todo salvado ni superado, ¿no? Y entonces se sentaron y nosotros empezamos a hablar y que qué sé yo, que el documental y esto y lo otro. Bueno, también el coro y la emoción, siempre, porque es muy lindo. Nos abrazaban y nos decían fuerza, sigan, lloraban, nos decían nos abrazaban y nos sigan trabajando, excelente esto. Y son los chicos de la escuela de cadete policía, ¿no? El último año. Y después de esa actividad fueron a entrevistarlo al director de la escuela de policía para pedirle que nosotros fuéramos a cantar para toda la escuela de policía. Qué bien. No pudimos, pero bueno. Pero es como que el jefe se reunió con el secretario de Derechos Humanos de ahí y le preguntó quiénes éramos, porque en realidad habían llegado comentarios a él de lo que habían vivido esos chicos ese día ahí en la Secretaría de Derechos Humanos de Viedma. Un centro cultural era, una cosa así. Pero eso nos ha pasado en varios lugares, ¿no? Que los alumnos lloran, preguntan, nos abrazan, no pueden creer, ¿no? Y cómo hacen para vivir, porque uno les cuenta la historia también de uno. ¿Y cómo han hecho para vivir después de eso? ¿Cómo se puede vivir? Y bueno, con todo esto que tenemos, con este grupo humano, con todo, porque uno también elige con quién estar y con quién militar y con quién hacer un montón de cosas. Y bueno, y uno se siente feliz de estar con estos compañeros, de ir al juicio, de cómo no vamos a estar contentos de lo que nos está pasando. Bueno, no estamos contentos con el gobierno nacional que tenemos ahora. Pero bueno, vamos a resistir y vamos a salir a la calle a pelear y forma parte de nuestra vida. Por hablar en nacional, también hay una asociación nacional de expreso político que se forma después. Sí. ¿Vos participaste de eso? Claro, sí, porque en realidad nosotros empezamos a buscar compañeros de otras provincias, que yo conocía uno en Buenos Aires, que yo conocía otro acá, que yo conocía. Entonces empezamos a escribirnos mail. Y hicimos un primer encuentro nacional de expresos políticos en Río Cuarto. En Río Cuarto, que fue el primero. No, provincial. No, nacional. El primer Congreso Nacional de Expresos Políticos. Vinieron compañeros de San Luis, vinieron compañeros de Paraná. De Tucumán, me parece. De Paraná, San Luis, Buenos Aires y nosotros de Córdoba. ¿Te recuerdas el año? En el 2008, ¿será? En el 2008. Sí, antes. En el 2008, nosotros
Bueno, y entonces O pensamos, sí. dijimos, bueno, el próximo congreso nos tenemos que ser más. Y nos fuimos A a San juntar Luis, a San Luis, a San Luis. a San Luis. Y ahí ya éramos mucho más provincias. Porque venía Mendoza, Sí. ya vino Mendoza. Y no me acuerdo Bueno, qué era. entonces dijimos, Ah, después fuimos al tercer Congreso Nacional que fue en Buenos Aires. Buenos Aires. Y el quinto también fue en Buenos Aires. Sí, y el claro. cuarto fue En Rosario. en Rosario. El cuarto donde te enfermaste con malo, Sí. que te agarró el ataque de tensión. Sí. En Rosario. Y el quinto, el último, fue en Buenos Aires nuevamente. Y ahí, bueno, ya teníamos todas, pero ya teníamos muchas asociaciones. Entonces nosotros nos juntábamos. Por ejemplo, nosotros acá habíamos conseguido formar La primera. estábamos con los juicios en Córdoba, ¿no? Y entonces teníamos el equipo de protección de testigos que se había solicitado desde los organismos de derechos humanos, y era la primera experiencia que se hacía con la gente de protección de testigos y cómo nos servía. Entonces nosotros informábamos de lo que vivíamos en nuestra provincia con los juicios. Eso lo transmitíamos a otros compañeros. Esos compañeros a su vez iban haciendo esta experiencia. O sea que a nosotros nos servía para comunicarnos e integrarnos mejor en las políticas de derechos humanos. Por ejemplo, necesitamos compañeros que vayan a declarar por Mansión Seré. Teníamos compañeros en Córdoba que habían estado en Mansión Seré. Ubicar compañeros para el juicio con los mails. Y tenemos página de expresos políticos, por ejemplo, el colectivo de expresos políticos de Rosario tiene una página y publican todo. Y entonces, bueno, se fueron creando libros, por ejemplo, se han hecho muchos libros. Hay un montón de libros escritos individuales y colectivos, ¿no? Está el Nosotras, que fue el primer libro que salió Nosotras, en colectivo, y después los La compañeros, mirilla, la mirilla. detrás de la mirilla, que también fueron los compañeros de San Luis, creo, de No, Rosario. Rosario. De Rosario, el segundo libro colectivo. Y este creo que fue el tercer libro colectivo de expresos políticos. Y sale una ley nacional también de reparación. Y después, claro, cuando nos empezamos a juntar por la cuestión de la reparación, de los juicios, también estaba la ley reparatoria, que era fundamental para nosotros. Y en la primera provincia que sale una buena ley es en la provincia de Buenos Aires, que compañeros la trabajaron. Y a partir de esa ley, para nosotros servía como antecedente de sacarla en las provincias. Pero nosotros la peleábamos a nivel nacional, queríamos que saliera a nivel nacional. Pero como no salía, se iban adelantando algunos compañeros a ver qué pasaba en las provincias. Cuando salió en provincia de Buenos Aires, nosotros peleábamos la de Córdoba, peleábamos la de allá. Pues salió en Santa Fe también otra ley provincial. En Mendoza también. En Mendoza salió otra, en Misiones salió otra que era muy rudimentaria, muy mala, y salió la de Córdoba, que fue un desastre también. Entonces, bueno, pero todavía hay en Córdoba compañeros que quieren seguir con esto porque tienen desconfianza ahora del gobierno nacional que la va a sacar. No la va a sacar porque, bueno, es una ley que es vitalicia. Pero en realidad a nosotros nos sirvió para unificarnos y trabajar en todo el país, hablar con todos los legisladores, con todos los senadores, con todos los diputados, mandándole cartas permanentemente y estando en la calle, ¿no? Hacíamos radio abierta al lado del Congreso, esperábamos que llegaran los diputados, hacíamos martes o miércoles, y entonces nos juntábamos en la puerta y esperábamos que llegaran los senadores y los diputados, y hablábamos, o sea que eso no lo teníamos garantizado. Y los compañeros que vivían en Buenos Aires, cuando tocamos elegir la Asociación Nacional, las autoridades, dijimos, vamos a formar la Asociación Nacional para gestionar recursos, para tener una visibilidad distinta, qué sé yo. Bueno, yo fui de la propuesta de que los compañeros que vivían en Buenos Aires, porque el país vive en Buenos Aires, todas las autoridades viven en Buenos Aires, entonces dijimos, los tres compañeros que se han elegido, se eligió presidente, era un riojano, pero vivía en Buenos Aires, Richard Scale, que fue el presidente de la Asociación Nacional, Ángel Gutiérrez, que fue el secretario, y éramos de varios partidos políticos veníamos, había PRT, PC, Montoneros, peronistas y socialistas, sí, ahí éramos todos, pero teníamos objetivos claros, ¿no? Que era la reparación, los juicios, estar en todos lados y movernos, y así logramos, y en este momento está un poco debilitada la Asociación Nacional. Pero bueno, porque ya salió la ley, es como que se han relajado algunos, pero tenemos que seguir peleando. El tema de los juicios seguimos trabajándolo a nivel nacional. O sea, cuando se necesitan compañeros, yo mando mail y digo, necesitamos ubicar compañeros. Y tenemos compañeros en Italia, en distintos países del mundo, y vienen y declaran. Hay una red muy interesante. Digamos como que yo quiero poner el acento que desde Córdoba realmente fuimos protagonistas en todo el proceso de construcción y reconstrucción de las relaciones entre los expresos, y todo lo que hemos conseguido surgió como iniciativa de Córdoba. Tenemos mucha fuerza, mucha potencia, ¿viste? Y tenemos reconocido por todos los compañeros, de tal manera que Sara para nosotros es una referente nacional, aunque ella no lo quiera, pero es una referente nacional muy fuerte y es reconocida acá en Córdoba. Sara Goeman es
es palabra de Dios, dije. No, porque Sí. bueno, fue una de las primeras empezó, que siguió, porque algunos abandonaban, otros se dejaban y seguía, bueno, pero gracias a eso, bueno, todos los compañeros, también la Asociación Nacional se expresó políticamente cuando nos intervinieron la asociación, todas las provincias, hicimos una Hubo asamblea acá, una reunión nacional una acá. reunión nacional acá, Que y, vino toda la nos asociación. despedimos por la radio, se movieron todos los compañeros, los repudiaron, a la intervención. Hicimos conferencia de prensa sí, también. sí, fue una Bueno. movida muy grande, y bueno, eso también nos ayuda, ¿no? Saber que tenemos el respaldo. Bueno, y tenemos muchos compañeros también apoyando el proyecto nacional, que algunos han cambiado el nombre de la asociación, ahora son Expresos Políticos por la Patria, Asociación de Expresos Políticos por la Patria Grande de Tucumán, que también hubo una división ahí porque hubo compañeros que no estaban de acuerdo con el proyecto. Bueno, nosotros cuando nos produjeron la intervención dijimos, ahora nosotros formamos nuestra agrupación, no nos importa si tenemos asociación o no, es un trabajo horizontal, nadie es autoridad, pero hacemos todo lo mismo. Tenemos el coro, visitamos las escuelas. Y los recursos económicos, los mismo. sindicatos, nosotros Nos han ayudado. nosotros funcionamos en el sindicato Luz y Fuerza. Y los recursos, la mayoría de los recursos, nosotros los conseguimos en los sindicatos, en las organizaciones. Sí, pero los recursos también son nuestros, porque cada uno aporta mensualmente porque los otros organismos tienen un subsidio de la provincia. Pero como nosotros ya perdimos la asociación, no estamos en la asociación, nuestros recursos económicos vienen por el aporte personal de cada compañero, como parte de la militancia. Y cuando cobramos la pensión, cada compañero aporta una parte importante de la pensión, esta reparación histórica. Aportamos para poder trabajar, pagar el director del coro, hacer volantes para la marcha del 24, aportar a la mesa de trabajo donde nosotros participamos, que había que aportar para la marcha 2.000 pesos, tuvimos con nuestro aporte, y también participamos en la mesa de Barrio San Martín, que es una organización barrial, y formamos parte de esa mesa y hemos conseguido que se nos diera por ese trabajo mancomunado, porque nosotros creemos que el trabajo territorial es fundamental. Hemos conseguido que la cárcel sea un hecho. Y seguimos trabajando con la iglesia, con las escuelas de la zona, los expresos, nosotros trabajamos en esa mesa. Desde la Asociación Nacional también hay el tema de recuperar los lugares de memoria. Sí, por supuesto, sí. Se participa de los actos. Cuando recuperamos la perla vinieron compañeros del país. Y después nos fuimos los expresos, ese día llovió, nos mojamos, nos fuimos todos al sindicato de Luz y Fuerza a comer empanadas y a tomar vino. Fue una cosa tan emocionante y hablábamos y había compañeros de todo el país, porque la perla, bueno, fue uno de los, después de la ESMA fue el mayor campo de concentración, ¿no? Y haber recuperado y que estuviera Néstor Kirchner acá entregándonos la perla, fue una cosa emocionante. Y entonces abrazamos con compañeros que ya teníamos la asociación en Córdoba, ya la teníamos, ¿no? Y venía y nos presentaban, se presentaban, y claro, nos conocíamos por los mails. Así como nos íbamos a los encuentros nacionales, a las mesas nacionales, y nos encontrábamos por los mails y nos abrazábamos y ya nos conocíamos de los mails un montón. Y hubo muchos compañeros, vinieron de Santa Fe, de Rosario, de Tucumán, compañeros cuando recuperamos el sitio de la perla. Bueno, no sé si no he preguntado y alguna cosa específica que vosotros quieren hablar para finalizar, no sé. Que seguimos luchando por la Patria Grande, por eso nos llamamos Expresos Políticos por la Patria Grande, luchamos por la unidad latinoamericana. Sabemos quién es el enemigo principal, ¿no? Que ha estado como el Plan Cóndor, fue orquestado por las Escuelas de las Américas, por Estados Unidos. Seguimos pensando que ahora hay un intento de vuelta de golpe, no del mismo golpe, tipo golpe blando, para América Latina, y que hay que estar alerta y que hay que militar y hay que juntar las fuerzas en América Latina y apoyar a los gobiernos democráticos que hemos sabido construir entre todos, porque después de semejantes dictaduras que hemos vivido, por eso nosotros nos llamamos Expresos Políticos por la Patria Grande, ¿no? Y para nosotros escribirnos con los compañeros que nos mandan de Chile, noticias que nos mandan de Brasil, que nos mandan de Uruguay. En Uruguay está Crisol, en Chile están los compañeros de la agrupación de SPP de Chile. Ay, no me recuerdo. Sí, Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero bueno, todas estas cosas nos han servido para comunicarnos y para fortalecer los lazos, ¿no? Y que sabemos que se nos viene en épocas difíciles para América Latina, porque bueno, el partido judicial, el partido mediático, el partido golpista están a la hora del día y que nos ha costado mucho, ¿no? Y que esperemos que lo podamos sacar adelante. Nosotros somos ya de una generación que se está yendo del punto de vista biológico. Creo que nosotros necesitamos, transmitir las vivencias, las experiencias, y lo que yo observo es que
los jóvenes tienen mucha, como nosotros en nuestra época, mucho fuego por conseguir un mundo que se nos viene abajo. Ya el Papa lo dijo, ¿no? Si estamos destruyendo el hábitat del ser humano, ¿no? Estamos destruyendo nuestra mama tierra, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Entonces en los jóvenes les falta lo que nosotros teníamos en nuestra generación. Es decir, teníamos, además de la militancia y de la participación activa, nos gustaba leer, discutir, profundizar sobre las teorías sociales, bueno, cosas que falta ahora, cosas que los jóvenes hoy y nosotros tenemos que aportar a esos jóvenes. Por eso nos preocupa mucho participar en las cuestiones formativas, no solo informativas, ampliar el concepto de derechos humanos, porque nosotros empezamos, se pone énfasis en los procesos de represión y social, pero los derechos humanos están más allá de eso. Es decir, los derechos humanos tienen una nueva visión en el mundo, ¿no? Es decir, no puede ser que no sean derechos humanos trabajar, tener vivienda, salud, educación. Es decir, los derechos humanos se ampliaron como fuerza política, como una fuerza política. Entonces creo que nosotros espero que podamos contribuir más organizadamente con los jóvenes en las distintas actividades que se realizan donde nosotros vayamos, y eso estamos haciendo en la escuela, bueno, esto que estamos trabajando. Nosotros tenemos un registro de las actividades que venimos haciendo en las escuelas, y hemos visitado en estos 7 años que tenemos como coro, como agrupación, más de 150 escuelas. Es decir, las últimas no hemos registrado, pero digamos, con los condicionamientos que tenemos, por ahí tenemos junta plata para ir al interior, es decir, con todo eso, a pesar de eso, bueno, acá en Córdoba ya es una práctica común que en la semana de mayo nos llaman de un lado de otro, es decir, de marzo, y nosotros queremos extender a todo el año la actividad, ¿no? Por eso lo importante es que podamos entrevistar al ministro de Educación de la provincia para decirle, bueno, él sabe, él nos conoce además, entonces para ver cómo acordamos con ellos incorporarnos en un programa que sea sostenido por el Ministerio de Educación de la provincia. Si ellos tienen un programa ya que lo han publicitado, bueno, nosotros cómo intervenimos en eso. Sí, en realidad nosotros vemos que los docentes, el nivel de los chicos cuando vamos a dar charlas es muy, en secundario, ¿no? Es muy, no tienen mucho conocimiento. Ahora saben que es el Día de la Memoria porque hay un Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Pero no porque es feriado. Porque es feriado, pero no saben, y porque tienen la obligación los docentes de tomar el tema. Bueno, pero recién ahora es como que la última marcha, bueno, muchísima gente en todo el país. Creo que el tema se está tomando, ¿no? Pero también porque creo que la gente está con bronca por todos los derechos que se están perdiendo. Por eso también creo que ha ido mucha más gente a la marcha. Que ojalá que sea por eso, para que la gente se dé cuenta de todo lo que estamos perdiendo, ¿no? Que sigamos luchando. Pero me tocó ir a un primario donde la maestra había trabajado el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Y los chicos con afiches, con preguntas, hasta discusiones políticas de Macri o Kirchner, por ejemplo. Y yo decía, 6º grado, ¿no? Cómo la maestra influye en el trabajo escolar y lo fundamental que es la educación. Es el pilar fundamental para la poder transmisión de la historia de nuestra patria. Nosotros íbamos al secundario y yo no vi nunca la época peronista. Nos llegamos hasta la época peronista, 6º año, ni se tocaba. O sea, eso era el nivel o los programas de estudio que había en las escuelas. Y Perón, para muchos, estaba prohibido. Ser peronista estaba prohibido, lo mismo que ser comunista, ¿no es cierto? Pero el peronismo fue proscrito muchos años. 18 años. Bueno, eso, ¿no? Creo que nosotros estamos dando todo lo que nos resta de vida biológica, felices. Hemos superado muchas cosas todavía, por supuesto hay heridas que todavía sangran, ¿no? Pero somos felices, nos amamos mucho, creemos que el amor, la solidaridad y la preocupación por el otro, ¿no?
son rasgos de la humanidad que nosotros tenemos que mantenerlas con fuerza. Sobre todo ser solidarios con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos de africanos, los afro-latinos, que son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra raíz. Nosotros somos producto de la fusión, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, los pueblos, los esclavos negros y los europeos. Tenemos que ser esa síntesis, necesitamos obtenerla a partir de reconocernos en ellos, ¿no? Y reconocernos nosotros en eso. Y yo como brasileña y nueva generación les agradezco no solo por la entrevista, pero por la lucha que hicieron por Argentina y sigue haciendo por América Latina, por la democracia, por la consolidación de la democracia y la defensa de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.